y poder reconocer, Señor, que tú eres Dios eterno, Dios poderoso en nuestras vidas, Señor. Hoy te presento tu pueblo, Señor. Tú conoces sus cargas, tú conoces sus peticiones, Señor. Tú conoces, Señor, cada día de cada uno de ellos, Padre. Yo hoy presento delante de ti, Señor, para que tu palabra sea enseñada y sea edificada en cada uno de nuestros corazones, Padre. Prepara la buena tierra, Señor, para sembrar la semilla, Señor, y que dé frutos al 100%, Señor. Hoy declaramos, Padre, en el nombre tuyo, Señor, que tú harás algo diferente en cada uno de nosotros, que no los vamos a ir de este lugar como hemos entrado, Señor, sino que los iremos edificados, Señor. Los iremos con una mente diferente, Señor, para poder hacer y ejecutar tu voluntad, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Y su iglesia dice amén y amén. Dele palmas al Rey mientras usted toma su asiento, se pone cómodo, cómoda. Yo le puse por tema esto: sal de la cueva. ¿Cuántos vivimos en alguna cueva alguna vez? ¿Y qué ha querido usted en esa cueva? Hemos pasado una cueva quizás de depresión, de miedo, de enfermedad, de angustia. Dice la palabra que Elías, Santiago lo dice en el capítulo 5, verso 7, que él huía también de pasiones. Él también tenía problemas como usted, como yo. Él también tenía adversidades como usted, como yo. Y dice la palabra que Elías en un momento de su vida huyó. ¿Cuántos hemos huido? ¿Y qué hacemos cuando huimos, hermano? Estamos como escondiéndolo de un problema, escondiéndolo de algo. Porque los problemas, hermano, déjeme decirle que es bueno confrontarlos. Es bueno liberarse de ese problema, de esa dificultad. Dios hoy te llama a salir de ese escondite. Quizás del escondite del temor, del escondite de la mentira, del escondite de la blasfemia, del escondite de muchas incredulidades que a veces nosotros faltamos delante de Dios. Dios te llama hoy a salir de ese escondite. Hay una enfermedad que se ha inventado la ciencia hoy, la depresión. ¿Cuánta gente vive en depresión y se encierran en una habitación y no quieren saber nada de nadie? Que ni les enciendan la luz por los problemas, las dificultades. Pero hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que tienes que salir de esa cueva, que tienes que levantarte en el nombre de Jesús. No tienes que esperar que venga un profeta de Dios a decírtelo. Dios ya te dijo: levántate, levántate, porque yo estoy contigo en todo momento. Dios te dijo: no estás sola, no estás solo, porque yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué nos encerramos en esa cúpula de que yo y yo y yo? Hay gente fuera también que está pasando dificultades. Hay gente fuera que está sufriendo quizás peor o mejor o peor más que nosotros. Si dice que los que estamos en la fe vamos a ser difícilmente probados, imaginen los que están fuera, los que no conocen de Dios. Y me gusta porque cuando empezamos a leer en el verso 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo. ¿Dónde se metió Elías? ¿Y dónde venía Elías unas semanas anteriores? ¿De vencer a quién? A 400 Baales. Imagínense, un hombre que declaraba fuego y caía fuego. Un hombre que paraba las tormentas y que lloviese por 3 años y medio y no llovía. Y cuando él declaraba la palabra, llovía. Y dice un momento de la historia que este hombre se encontró ¿qué? Con temor, con miedo, y huyó. Venía a derrotar a 400 Baales y había una mujer que lo tenía atemorizado. Que Dios bendiga a las mujeres, que Dios bendiga a los hombres también. Pero dice la palabra que había una mujer que quería matar ¿a quién? A todos los profetas. Y es ahí donde entra Dios en nuestras vidas. Porque si Dios te llamó para algo, Él lo va a hacer posible en tu vida cuando tú le crees a Dios. Mientras tú no le creas a Dios, no va a suceder nada en tu entorno y en tu vida. Y dice la palabra que este hombre huyó de Jezabel. Busque, hermano, la historia de Jezabel y vea la muerte que tuvo esa mujer. Tremendo. El que mal anda y el que anda con Cristo es victorioso. ¿Cuántos están con Cristo aquí? Yo pregunto, si viene Cristo en este momento, ¿cuántos los vamos con Él? 3 hermanos, ¿cuántos los vamos con Él?
Gloria a Dios. Esa es la actitud y la fe que usted tiene que mantener. Que si Cristo viene a este momento, usted no va a huir. Oh, me escondo en la cueva, porque allí en la cueva nadie me ve y nadie me encuentra. Pues mentira del diablo. Dice que Hitler había hecho un búnker para que nadie lo encontrase. Imagina un búnker incontrable. Y ahí se suicidó en el búnker este hombre. Dios no te mete a la cueva a ti para sufrir. Te mete a ti para perfeccionarte, para procesarte, para prepararte, porque viene algo mejor. Porque dice la palabra que le dijo el Señor: ¿qué haces aquí? ¿A cuántos los han preguntado eso? Cuando usted está orando, iglesia, cuando usted ora en su casa y el Espíritu está ahí, y el Espíritu te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con lo que yo he puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he entregado a ti? Porque eso dice en el verso 9. ¿Qué haces aquí?, le dijo. ¿Y Elías qué le dijo? Leamos el verso 10. ¿Qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué dice? Tu pacto. Es decir, han dejado tu palabra, han dejado de buscarte, han dejado de adorarte, han dejado de hacer tantas cosas que antiguamente se hacían por buscar otros dioses. Y vuelve Dios: ¿qué haces aquí? ¿Y tú por qué huyes?, le dice en pocas palabras. ¿Por qué huyes? ¿Qué haces, Elías? Ahora pregúntese usted: ¿qué hago yo? Estoy en la cueva, estoy esperando que vengan al rescate sobre mí. Oye, Jesús ya vino al rescate tuyo. Hay cuevas que te metes tú solo, y hay cuevas que te mete el Señor para procesarte. Pero las cuevas que te metes solo, si tú no te decides salir de esa cueva, ahí te vas a quedar estancado, estancada, hundida, hundido. Dios no me llamó a eso. Dios no te llamó a ti. Dios te llamó a que brilles en el nombre de Jesús. Y dice: y allí se metió en la cueva donde pasó la noche, y vino en palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Oiga bien, Dios no pregunta porque no sepa. Cuando Dios te pregunta algo a ti, no es porque no lo sabe, porque lo sabe todo, o no es así. Es más, Él sabe lo que usted desayunó hoy. Él sabe los que andan en ayuno aquí y los que andan en ayuno forzoso. El ayuno forzoso es que no comí porque no me levanté pronto para hacer el desayuno. Ese es el forzoso. Entonces Dios no pregunta porque no sepa, sino para hacerte a ti reflexionar. Le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Te he dado poder, te he dado autoridad, te he ungido para que unjas a otro. ¿Qué haces, Elías, aquí escondido? ¿Por qué te escondes? Y de una mujer, hermano. ¿Y sabe lo bueno de la historia? No sé si ustedes la han leído, que él pensaba que estaba solo él de profeta. ¿Cuántos los hemos creído muchas veces la última Coca-Cola del desierto? Que sin mí las cosas no se pueden hacer, que sin mí esto no. Ay, que si yo no canto no fluye la alabanza. Ay, que si yo... Así estaba Elías en ese momento, y se mete en la cueva huyendo. Pero podemos ver en el punto espiritual, pensando que no lo matasen porque no iba a seguir la palabra. Pero déjame decirte que si tú no estás preparado, Dios va a preparar a otro. Que si tú no lo estás haciendo, ya Dios está preparando a otras personas para que lo hagan en vez de ti. No somos imprescindibles, hermano. Dios es el único. Entonces Elías se esconde en una cueva después de una gran victoria. ¿Cuánto le ha pasado, hermano? Que a veces después de momentos de gloria viene ese bajón espiritual. Mire qué sencillo el ejemplo que le voy a poner. Estamos a último, ¿verdad? Usted cobró hoy o ayer o el sábado y se sintió en victoria. Gloria a Dios, cobré. Y el día 1 se le fue la unción porque se le acabó el dinero. ¿Ah? Se sentía victorioso porque tenía todo ahí, pero cuando se acabó, se le fue la unción. ¿Y entramos en qué? Ay, Dios mío, es que si hubiese ahorrado, es que si hubiese guardado un poquito, tal vez las cosas no serían tan difíciles como hoy en día. Entonces, hermano, yo te pregunto si estás en una cueva emocional o espiritual. Lástima que no están los jóvenes, porque los jóvenes entran mucho en esa cueva emocional. Que si le escribió el amigo, que si le escribió la amiga, que si le escribió el novio.
Y yo pregunto, ¿los mayores en qué depresión entramos? Económica, sentimental también, porque también tenemos sentimientos, ¿verdad? ¿Cuántos los hemos enamorado? ¿Cuántos seguimos enamorados? Yo sigo enamorado, hermano. Mi primer amor eres tú, Jesús. Ya dijeron, se va a poner romántico el pastor aquí. Entonces, hermano, tenemos emocionales o espirituales. Y a veces, hermano, los escondemos de estas situaciones. Ocultamos, es cierto, la palabra dice que Dios conoce todos nuestros corazones. Pero a veces es necesario que yo conozca a alguien para saber cómo anda emocionalmente o espiritualmente. Solamente con la actitud nos damos cuenta cómo está esa persona. Solamente cómo contesta o los gestos que muchas veces hace. Ya sabemos, el hermano, el amigo, la amiga tiene algún problema. ¿Y qué hacemos? A veces en vez de ayudar, como que los escondemos nosotros en la cueva. En vez de acercarse a esa hermana, a ese amigo, a esa persona. Oye, ¿te pasa algo? ¿Qué tienes? Porque Dios le preguntó aquí a Elías, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo pregunto, ¿pregunta a Dios tu situación? Claro que pregunta. No porque no lo sepa, sino porque a veces Dios quiere que usted y yo hablemos con Él. Que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, estoy pasando un momento difícil. No me aguanto ni yo misma ni yo mismo. Ayúdame. Procesa mi carácter. Ayúdame, Señor, a poder ser mejor, a cambiar mi actitud delante de los demás. Porque Dios lo conoce todo, hermano. Eso lo tengo muy claro, que Dios lo conoce todo. Entonces, hermano, cuando tú estás en la cueva, no te acomodes. ¿Cuánto dice que pasó Elías en la cueva? Una noche. Y vino palabra. Hay otro hombre que se escondió en una cueva, David. ¿Y David por qué se escondió, hermano? Los que estudian Biblia. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Se fijan que hay muchas cuevas, hermano, que nos escondemos muchas veces y buscamos como un refugio. Y nos queremos quedar en esa cueva. Dios no te llamó en el nombre de Jesús a quedarte en esa cueva. Dice que en esa cueva de Adulán estaban ¿qué? Primero dice la palabra que llegaron ¿qué? Los familiares de David a ver cómo estaba David. Y de ahí llegaron, dice la palabra, los que estaban ¿qué? Endeudados, enlutados, con problemas, enfermos. Llegó, imagínense, hermano. Y el rey David estaba ahí en la cueva escondido. Yo me imagino, eso se lo imagina Néstor, que David no se puso a la par de ellos. Ay, sí, estamos sufriendo aquí, mira, que se caigan estas piedras y que quedemos aterrados aquí. Dice la palabra que David tenía el Espíritu de Dios en él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a ayudar a otros para que sean de bendición, no para que perjudiquen la bendición que Dios tiene en tu vida. Y dice que los preparó a los enlutados. Ahí habían borrachos, habían drogadictos. Oiga bien, estaba lo peor de la sociedad. ¿Y quién lo estaba preparando? Un hombre de Dios. O sea, que Dios te llama a ti para preparar a otros. O sea, que en la cueva que tú estés no es para que te mueras, es para que te levantes y resucites en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cueva? 3 días, dice la palabra. Lo metieron a una cueva, a una tumba, a un sepulcro. Porque cueva es significado de sepulcro, de muerte. Pero para otros es vida y vida en abundancia. Dice la palabra que Jesús al 3er día la roca fue movida y resucitó. ¿Cuántos días vas a pasar en la cueva? No tienes que pasar ni uno. Elías dice que estuvo una noche. Oiga bien, Elías esperaba de muchas maneras. Algo que decía mi esposa mientras oraba las ofrendas, que Dios se manifiesta como quiere. Así es, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer las cosas con un protocolo y a la manera nuestra. Yo pregunto, ¿Dios funciona así? Si su palabra dice que Dios es un Dios de orden y le gustan las cosas bien hechas, y si es para Él, pues con excelencia. Entonces, Dios no siempre se manifiesta, oiga bien, como tú esperas. ¿Cómo se manifestó Dios en el Pentecostés? ¿Qué hubo? Un estruendo, dice la palabra. ¿Y descendió qué? El Espíritu Santo. Y dice la palabra que Elías, lo vamos a leer en el verso 11 y 12.
Dice su palabra. Y él le dijo: sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. ¿Quién pasaba? Pasaba la vecina o el vecino. Y que Jehová pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Y qué pensó Elías? Que estaba ahí. Aquí está Jehová, dijo Elías. Aquí está Jehová. Y dice la palabra, miren, no sé si lo tienen en la pantalla los hermanos. Pasaba y un gran viento y poderoso viento que rompía los montes y quebraba, oiga bien, las peñas, o sea, las rocas, delante de él. Siga, hermano. Y dice: pero Jehová no estaba ¿dónde? Pastor, es que llevo un año en la cueva y no está Jehová aquí. Porque ya te dijo que salgas de la cueva. Y tú sigues esperando que llegue el profeta de Dios a darte la palabra, a profetizarte en el nombre de Jesús. Toma, vete. No, Dios te saca de la cueva el mismo día que tú te metes. Él solo te va a procesar un momento para hacerte entender y reflexionar que Él está en todo momento en tu vida. Y dice: y tras el viento, dice, un terremoto. Imagínense, Elías había visto fuego, había visto lluvia, había visto Baales morir, había visto tantas cosas Elías. Y él pensaba que Dios en ese momento iba a estar. Y después dice la palabra, un terremoto. Pero Jehová, que dice, no estaba en el terremoto tampoco. Uy, ¿qué está pasando? Yo me imagino a Elías, hermano. Por eso entiendo cuando Santiago en capítulo 5 versículo dice que huía de pasiones. Porque él quería las cosas a su manera. ¿A cuánto les gustan las cosas a su manera? Madres, las madres que están aquí, cuando llegan a casa quieren encontrar la casa en orden. Y a veces estamos el esposo, en la medida que podemos hacer las cosas, lo hacemos. No, es que esto no es así. Yo te dije que lo hicieras de esta manera. Esposas, entiéndanlos. Lo hacemos a nuestra manera. Las esposas lo hacen diferente y lo hacen mejor. Claro, gloria a Dios por ello. Pues así estaba Elías. No está aquí. Sigue, hermana. Y dice el siguiente: y tras el terremoto, un fuego. ¿Había visto Elías en fuego a Dios? ¿Lo había visto en terremotos? Pero ya le había enseñado una manera. Porque a veces esperamos que Dios se manifieste como nosotros queremos. Ojo, no es como nosotros queremos. Elías esperaba, oiga bien, a Dios en lo espectacular. Con luces, con neón, con flyer, con todo lo esperaba Elías. Oiga bien, metido en la cueva el hombre. Ahí no había luz, ahí no había nada. Más que Elías y su temor. Porque recordemos que salió ¿qué? Huyendo con temor. Recordemos que el Señor le dijo: ¿qué haces aquí? Y él lo esperaba ¿qué? En lo espectacular. Sigue, hermano, pero miren lo que dice después. En un fuego, pero Jehová no estaba ¿dónde? En el fuego. Y tras, o sea, acto seguido, el fuego, un silbo apacible y delicado. Qué rico, hermano. ¿A cuánto les gusta el silencio de Dios? ¡Fua! Que no te moleste nadie, ni la vecina que te va a pedir sal en ese momento que te moleste. En ese viento apacible. Entonces, pero Dios vino como suave. Hermano, qué rico cuando Dios te viene así suavecitamente. Cuando tú menos te lo esperas. Cuando tú estás más agobiada, agobiado, que estás pasando el peor momento de tu vida, quizás como Elías. Y que viene el Señor. No tocó trompetas, no tocó trombón, no hizo fuego, no hizo señales, no mandó luces artificiales, sino que un viento apacible. Yo me imagino así. Y Elías, wow, ¿esto qué es? Se asombró, porque él seguramente no lo esperaba de esa manera. Yo te pregunto, ¿cómo esperas tú a Dios? ¿Con ganas? ¿O que Cristo venga hasta que yo esté bien contigo, Señor? Ay, Jesús, ven hasta que yo realmente esté en santidad contigo. Vuelvo y pregunto, si Cristo viene, ¿cuánto lo vamos con Él ahora? Ya va bajando el amén. Eso quiere decir que la palabra va entrando.
Más tarde lo volveré a preguntar. Entonces, hermanos, a veces buscamos lo grande, lo estruendo, lo estrondoso, los grandes conciertos, las grandes magnitudes, las grandes plataformas. ¿Y cómo se presenta Dios? Hace unos días yo hablaba sobre sal del pesebre. No sé si algunos escucharon el mensaje. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde nació Jesús, hermanos? ¿Y a dónde está ahora Jesús? A la diestra, dice la palabra, del Padre. ¿Y de dónde nació? Nació en cama de oro, cuna de oro. Pusieron señales: hoy nace el Hijo del Señor. Proféticamente sí la sabían, pero no había un neón que dijese: aquí va a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo había. En un mesón no había cupo para él. ¿A cuántos los han dejado afuera muchas veces, hermano? Y ahí donde entra Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, dice, yo toco, y si alguien abre, yo entro, ceno con él, como con él, vivo con él. Pues así es Jesús en nuestras vidas. Él quiere entrar, hermano. Dejémosle entrar, dejémosle que él haga en nosotros lo que él tenga que hacer. No los escondamos de nuestras debilidades. La palabra dice: di al débil, fuerte soy, porque yo me perfecciono en tus debilidades. Él se va a perfeccionar. Entonces a veces buscamos lo grande, pero dice la palabra que él se reveló en lo íntimo, en un viento apacible, en un viento que Elías ni sabía de dónde venía, pero sabía que Dios estaba ahí. Sabía que Dios estaba, la fuerza que él estaba necesitando en ese momento para poder salir de esa cueva. Vuelvo y te repito: la cueva no es para que tú te mueras, es para que te levantes en el nombre de Jesús. Deja toda depresión, deja todo aquello que te está mortificando en el nombre de Jesús. Toda tristeza, todo llanto, todo lloro, déjalo en el nombre de Jesús. Pero tienes que declararlo con tu boca. Tienes que decir: Señor, sácame de esto que estoy viviendo ahora. Límpiame, líbrame, Señor. Ya no puedo más. Porque a veces lo queremos más fuerte de lo que somos, hermano. El ser humano es frágil. Somos frágiles y sensibles. Elías, un hombre de Dios que había visto tantos milagros, tantas maravillas, huyó a esconderse. Iglesia, no esperes que Dios se manifieste en milagros o en emociones fuertes. Deja que se manifieste en lo íntimo de tu corazón. Cuando Él se manifieste en lo íntimo de tu corazón, es ahí donde vas a entender el por qué Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Cuando Dios te acelere esos pálpitos en tu corazón y diga: Señor, estoy sintiendo algo que hace mucho no sentía. Es porque el Señor está obrando y está trabajando en tu vida. Es porque Él quiere transformarte y formarte y hacerte algo mejor en estos tiempos. No para que mueras, no para que te encierres en el que no puedes hacer las cosas. Elías huyó, pero él se dio cuenta que Dios no iba a venir como él lo esperaba, que Jehová no le iba a hablar como él estaba acostumbrado, que Jehová no se iba a manifestar de la manera que él siempre se manifestaba, sino que vino de una manera inesperada, en un viento apacible y suave. Yo me imagino que le roció, le tocó, le confrontó y le hizo entender que en todo ese proceso Él estaba con él. Porque a veces que en medio de los procesos pensamos que Dios no está con nosotros. Porque a veces pensamos que cuando ofrendamos y diezmamos: Dios está conmigo porque ofrendé y diezmé. No, Dios está contigo no por lo que le des, sino por lo que tú eres para Él. Dios está contigo por cómo tú realmente te comportas delante de Él, cómo es tu corazón delante de Él. No por el mucho o poco dinero que podamos darle, ofrendarle o diezmarle. El diezmo es una bendición que nosotros le damos al Señor, es una honra para Él. Entonces, iglesia, no esperes que Dios se manifieste solo en milagros o emociones fuertes. A veces Él te habla, ¿cómo? En silencio. ¿Cuántos han leído la historia de Ana? En el primer libro de Samuel dice su palabra que Ana iba casi todos los días. ¿A dónde? Al templo, a orar, a clamarle al Señor. Yo pregunto,
La miraban los vecinos, la miraban las vecinas. ¿Usted piensa que le importó a Ana? Y dice que la otra mujer se burlaba de ella porque era estéril, porque no podía dar a luz. Seguramente Ana vivía en esa cueva de poder ser una mujer fértil. ¿Y saben qué hizo ella? Buscó el rostro del Señor. Dice la palabra que cuando Elí estaba ahí pensaba que estaba ebria. Imagínense, hermano, ¿quién estaba bien ahí? ¿Ella o Elí? Elí andaba más perdido seguramente, porque los que andamos en el Espíritu vamos a discernir las cosas del Espíritu, y el que anda en la obra de la carne va a discernir lo que es la carne. Y dice la palabra que cuando esta mujer se quebrantó tanto delante, estás ebria, le dijo, deja de estar ahí hablando, porque dice que ella hablaba por dentro, en esa cueva, en ese refugio, que para ella era un refugio. ¿Pero dónde fue ella? A la casa, al templo, dice la palabra. Y una vez en el templo, hasta que Elí miró, ve, le dice, y que el Señor te conceda, mujer, lo que tú estás pidiendo. Y le concedió, no. Samuel ha sido para mí, en lo particular, uno de los mejores profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Ungió a reyes. ¿Y de dónde salió? De una aflicción de una mujer que pasó un proceso. Estuvo encerrada en una cueva, tal vez no una cueva física, pero una cueva personal, porque sufría emocionalmente, espiritualmente, anímicamente. Póngale todo lo que pueda sufrir una mujer. Pero llegó un momento que dijo: yo me voy a levantar y yo voy a ir a la casa de papá. Aunque papá no me haga caso, el que estaba de representante, pero yo voy a seguir orando y clamando para ver el milagro de Dios en mi vida. Y lo vio o no lo vio. Y sabe, nosotros, porque ya le dio un pacto al Señor: este hijo te lo daré a ti, te lo presentaré a ti, te serviré en tu casa, le dijo. Eso le dijo. Y después le dio 4 muchachos más. ¿Se fijan cómo es la bendición de Jehová? La que enriquece, hermano, y no añade tristeza. Si usted está pasando procesos, iglesia, dele gracias a Dios. Eso quiere decir que el Señor lo está probando, que lo está metiendo para sacarlo después y que flote de mejor manera. El ruido, iglesia, no siempre es señal, oiga bien, de la presencia de Dios. A veces pensamos que porque cantemos tanto y gritemos es señal de la presencia de Dios. Lo acabamos de leer ahora. En un terremoto estaba Dios, en el fuego estaba Dios. ¿A dónde estaba el Señor? En un viento apacible. Entonces el ruido, oiga bien, no siempre es señal de la presencia de Dios. Pero mire lo que apunté yo aquí. Pero la paz siempre acompaña su voz. Cuando usted está orando, que no hay nadie en su alrededor, no sé si usted ha escuchado la voz del Señor. ¿Sabe? A veces pensamos que Dios va a hablar audiblemente. Oye, hija mía, levántate y vete. No. Yo se lo digo, yo pensaba que así me iba a hablar el Señor, como miraba las películas, me acuerdo antiguamente, y que salía un rayo como de esperanza, así de sol, y que Dios le hablaba a las personas. Yo pensaba que así me iba a hablar Dios. Así, hermano. Conoceréis la verdad. Por eso ese versículo es rema para mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque el Señor me liberó de esas cosas. Entonces yo esperaba que Dios me hablase así, pero Dios te habla en lo íntimo, cuando tú estás ahí en tu habitación. A Daniel, ¿dónde le hablaba el Señor? En lo íntimo, dice la palabra. Pero para yo poder entrar a esa intimidad, tengo que ¿qué? Orar. La oración tiene poder, iglesia. Dice que Elías oró y fuego cayó. ¿Y qué le pasó al que oró por fuego, que se fue a esconder en una cueva? Tiene momentos en su vida, hermano, de la victoria a la deshonra. El hombre estaba acabado prácticamente. Había derrotado Baales, había derrotado tantas cosas, pero se escondió. ¿Cuántos los escondemos muchas veces? Yo me escondo a veces, hermano. Yo me escondo muchas veces, que a veces no queremos confrontar los miedos.
Pero hoy en el nombre de Jesús, enfrenta tus miedos. Lo que estás por hacerlo, hazlo en el nombre de Jesús. Lo que tienes planificado hacer, hazlo en el nombre de Jesús. Pero ponga al Señor delante de tus planes, de tus proyectos, tus metas. No huya de ellos. Quizás muchos de los que estamos aquí huimos de nuestro país por la situación económica. Pero quizás cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que estamos peor que cuando estamos en nuestro país. Allá por lo menos tenían frijoles y arroz, decimos los hondureños. Hablo de los hondureños que son mis paisanos, ojo, no voy a hablar de otro país. Allá por lo menos arroz o tortilla con sal, pero había. Y aquí, a ver si alguien me tira unas lentejitas. Hermano, yo vine a conocer las lentejas aquí a España. Yo no las conocía, las lentejas. Y ahora que hablo con mi familia les pregunto, ¿pero había lentejas? Sí, Néstor, había lentejas. Lo que pasa es que no las comíamos. Imagínense, hermano, qué nivel. Y aquí vine a comer lentejas yo. Y no es que sean malas, ojo, son riquísimas. Ahora que las he probado, me encantan. Entonces a veces decía que huimos de una situación de nuestro país para poder estar mejor. Pero ¿sabe dónde va a estar mejor usted? En las manos del alfarero. Usted le presenta todo a él y dice: Señor, mire, es cierto, hay mucho ruido, pero tu silencio es poderoso en mi vida. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios en silencio? 400 años. No se manifestaba, hermano. Él estaba ahí, pero no se manifestaba. Porque el pueblo de Israel había ¿qué? Hecho y deshecho. Y dice la palabra que de Malaquías hasta Mateo volvió a hablar el Señor después también. Le habló a Zacarías. Yo no sé a quién le está hablando Dios esta mañana. Yo no sé a quién Dios le está diciendo: sal de esa cueva, no tengas miedo. Que cuando salgas de esa cueva yo te voy a dar vestimentas nuevas. Te voy a dar ropas nuevas, calzado nuevo, porque no vas sola, no vas solo, yo voy contigo. Cuando tú salgas de esa cueva, iglesia, déjame decirte en el nombre de Jesús que vas a ver la victoria y el resplandor de Dios sobre tu vida y sobre tu entorno. Pero tienes que creerle a Dios que Dios te sacó de esa cueva, que no lo hiciste tú, no, que yo pude. No, Dios te saca de la cueva para hacerte una mujer victoriosa y un hombre victorioso en el nombre de Jesús. Y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me ha fortalecido en medio de este proceso, en medio de esta lucha. Sin lucha no vamos a ver la victoria. Los buenos soldados se hacen ahí, en la cueva. ¿Dónde hizo la cueva el mejor ejército? ¿Saben cómo le llamaron a los locos que se metieron a la cueva con David? Los valientes de David. Imagínense, hermano, los valientes de David. Eran temerosos, hermano, en la zona. Era una banda, yo imagino que una banda. Andaban en Harley Davidson ahí todos los hombres. Una banda. La banda de David. Hace tiempo prediqué sobre eso, hace mucho tiempo. David y su banda. Pero para hacer cosas buenas en el nombre de Jesús. Hoy usted ármese su banda de mujeres de oración, de hombres de oración, a reprender, a llevar palabra de vida al que la necesita. Oiga bien, el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. 400 años de silencio, usó estrategias, mandó profetas, mandó, ¿qué no mandó el Señor? Y por último, ¿mandó a quién? Al Mesías. Mandó a Jesús, que fue la mejor estrategia. Con eso te doy la clave, hermano. No le cuentes a nadie lo que tú quieres hacer. Cuéntaselo al Señor, que Él en público te va a recompensar. Oiga bien, el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Otra pildorita le regalo. A veces calla para que el corazón aprenda a discernir su voz. ¿Cómo estaba Ana? Agobiada. Elí la mandó a callar prácticamente, porque va a haber gente, hermana Erika, que los va a querer callar, que te va a decir: cállate, silencio. Pero en ese silencio, Erika, Dios se va a manifestar en tu vida. En ese silencio Dios va a ser, porque Dios dice la palabra que se manifestó en la vida de Ana. Y ya Ana dejó de ser lo que era. Ya no era la estéril del barrio, era la mujer más bendecida que había. Buah, qué bendición, hermano, tener un hijo que sirva a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos somos padres? Aquí levanten la mano que somos padres.
¿Y cuántos deseamos que nuestros hijos sirvan a Dios? Y que lo hagan de corazón. Y que el día de mañana usted lo ve en plataformas predicando la palabra. ¿Cómo diría usted como madre o como padre? Dios mío, por los frutos los conoceréis. Ahí va a entender usted que sembró, que salió de esa cueva para que su hija y su hijo hoy sean de bendición en otras naciones. Entonces, cuando está ahí en el silencio, quizás Elías no esperaba algo esplendoroso, pero en ese silencio Dios estaba hablándole a su corazón. Elías, tengo guardado esto para ti. Oh, qué rico, hermano. Elías, tengo guardado esto. Mira, regalitos espirituales para ti. Espera, no corras, no te creas que solo tú estás. Ojo. Y mire, tengo otra píldora aquí. Él no siempre responde con estruendo, sino con paz en el alma, que es uno de los frutos del Espíritu. Paz y benignidad. O sea, cuando tú sientes paz en medio de tu prueba, hermano, es porque Dios está respondiendo. Hermano, no sé si a ustedes en alguna ocasión les han llamado a un familiar y les cuenta un problema que tiene, y usted le dice a ese familiar: oye, tranquila, que yo siento paz. No sé si usted lo ha hecho, porque usted tiene que transmitirle esa paz a esos familiares. No hacerlos que se metan a la cueva. Ay, sí, mira, mejor venite para aquí, España, aquí está bonito todo. Venite para aquí. Y que deje su familia allá y que deje todo. No, hermano, dele de esa paz que Dios le ha dado a usted. Entonces yo decía que Él no siempre responde con estruendo, sino con paz. ¿Cómo se le manifestó a Elías? En un viento pasible. Yo creo que flotó Elías ahí, hermano, porque antes de eso había flotado un hacha. No sé si han leído cuando flotó el hacha. Acá hay mucha Biblia. Imagínense, hermano, Elías, el siervo de Dios. Cuando todo, oiga bien, se aquieta y sienta solo, ¿qué? Escucha. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Se hundió o siguió caminando? ¿Y quién aquietó el agua? ¿Quién aquieta las tormentas? ¿Quién quita los problemas? ¿Quién quita las enfermedades? ¿Quién quita la depresión? ¿Quién quita la ansiedad? Entonces salgamos de esa cueva, iglesia. No deje que su mente se contamine con las cosas de este mundo. Es más, nosotros llenemos a este mundo con lo que nosotros hemos sido llenos, que es con el Espíritu Santo. Hay gente, iglesia, que afuera necesita su palabra. A veces es necesario ponerse el traje de pastor para poder predicar. Ustedes son pastores, son predicadores en potencia en el nombre de Jesús. Imagínense cuántas personas sabemos aquí que cada uno de nosotros evangelizáramos a alguien. ¿Usted se imagina cómo sería esto? ¿Por qué? Porque yo entendí que salí de la cueva porque el Señor me dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí sentada? ¿Qué haces aquí sentado? Cuando puedes dar mucho en el nombre de Jesús, cuando puedes ser de bendición para otras y otros en el nombre de Jesús. Que en el lugar que vayamos, iglesia, seamos de bendición, que seamos de provecho, que puedan hablar bien que usted y yo somos hijas e hijos del Señor, que podamos dar testimonio realmente de lo que somos en Él. No solamente en el lugar que los congregamos, sino donde nosotros vayamos, que representemos la imagen de Dios en estos tiempos. Porque el mundo necesita, ahora más que nunca, necesita más de Dios. La cueva, punto 3, estoy casi terminando. La cueva es el lugar donde Dios te prepara, pero no donde te deja. Pregunto, ¿dejó a Elías el Señor ahí? Le volvió a preguntar más adelante en los versos dice que le dijo: ¿qué haces aquí? Le dijo nuevamente. Y volvió Elías a decirle: no, es que tuve un gran celo por la casa de Jehová, porque han derribado tus altares, porque han adorado ídolos. Eso fue lo que le dijo Elías. Eso era lo que él se justificaba, que sentía celo. Y le volvió y le dijo: y solo he quedado yo, solo estoy yo. Entonces, por lo cual, como solo estoy yo, tengo que cuidarme, que no me maten. Y ahí entra Dios, que Dios es poderoso, hermano. ¿Qué te pasa, muchacho? Le dice. ¿Tú piensas que solo tú estás? No.
Le dijo en pocas palabras: mientras otros no quieren, hay gente que sí quiere hacerlo en otro lugar. Mientras tú no vayas, hay otros que sí quieren ir. Mientras tú no vengas a los cultos de los martes, va a venir otros que lo van a hacer. Mientras tú no vengas a los cultos del domingo, van a venir otros que lo van a hacer. Tranquilo, le dice, prepárate, sal de esa cueva, no tengas miedo, que a Jezabel ya le tengo yo lo que le corresponde. Tranquilo. Eso le dijo. Elías recibió, ¿sabe qué? Dirección en la cueva, pero no se quedó allí. Porque cuando tú tienes dirección de parte de Dios, no te vas a quedar en ese lugar. Te vas a direccionar, te vas a guiar y vas a decir: Señor, a partir de ahora tú eres mi dirección, porque el Espíritu Santo va a estar conmigo. Si no, pregúntenle a Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Cuando yo entiendo que el Señor me saca de un lugar, es porque me va a llevar a otro mejor. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a llevar a lugares mejores, que Dios te va a llevar a pisar lugares que tú nunca has pisado. Pero tienes que entender que Dios se va a manifestar en el silencio apacible. Cuando estés en tu casa, en la intimidad con Él. Cuando estés ahí: Señor, aquí estoy solamente tú y yo. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Y el Señor va a llegar y te va a decir: hija mía, no creas que solo tú has quedado. Yo te estoy procesando, te estoy preparando, porque vas a llevar el mensaje a otros lugares. Y ahí estaba Elías preparado. Y salió, dice la palabra, a ungir reyes, a ungir profetas. No se cree que solo usted está sirviendo. Hay gente que sirve quizás más que nosotros. Yo le decía el día martes a un hermano que aquí es muy bonito subirse y predicar, muy bonito, para la gloria del Señor primeramente. Pero detrás de esto hay un equipo. Hay gente que está orando, que está intercediendo, que está clamando al Señor para que la gloria del Señor descienda sobre esta casa. Están los levitas, están los adoradores, está el ministerio de intercesión que clama en cada servicio para que usted pueda recibir la palabra conforme al propósito de Dios por la cual fue enviada. No solamente es estar aquí. Este es parte del proceso. Elías se metió en la cueva, pero Dios lo fue a sacar. Yo creo que no lo sacó de las greñas porque de verdad, porque Dios es de amor. Pero hoy en día nosotros queremos sacar a la gente a la fuerza. A la fuerza todo es malo. Hasta los frijoles que se nadie, si me los como malo, mano, me hacen daño. Pero cuando usted lo hace porque lo siente en su corazón. Saben, muchas veces vamos a orar por esto y la gente no pasa. Tiene que ir un hermano a buscarle. No, hermano, haga lo que usted lo siente en su corazón. O está esperando que venga Dios y que haga como Elías: sal de ahí, sal de tu silla. No, tiene que sentirlo en su corazón. Entonces yo decía que Elías recibió dirección en la cueva, pero no se quedó ahí. Dios le dio una nueva misión. Oiga bien, ¿cuál fue la misión que le dio? Ungir reyes. El hombre que se había escondido en una cueva, el hombre que había visto fuego, que tuvo miedo, Dios lo vuelve a llamar y le dice: oye, no has quedado tú solo, hay otros que están esperando que tú los unjas, que tú ores por ellos. Ser profeta en aquellos tiempos, hermano, no era fácil para los profetas. Hoy en día cualquiera es profeta, hermano, y que Dios me perdone. Cualquiera es evangelista, cualquiera predica, cualquiera hace. Pero la pregunta es: ¿ha pasado el proceso en la cueva donde Dios lo sacó de esa cueva para poder llevar ese mensaje? Porque yo puedo salir de la cueva por mis propios méritos, pero te aseguro que si salgo por mis propios méritos no voy a hacer nada. Pero si salgo empujado por Dios y me dice: venga, llegó tu tiempo, llegó tu hora, haz tu llamado por lo cual yo te he escogido. Eso tiene que fluir donde vaya, hermano. Pero ¿saben algo que he aprendido? Que Dios no quiere soldados forzados. Pregunto yo a la iglesia esta mañana: ¿forzó Dios a Elías? Le dijo: si tú no vas, te cae la piedra encima. Le dijo así. Solo le hizo una pregunta: ¿qué haces aquí? Esa fue la pregunta que le hizo. Lo confrontó, le tocó su corazón, lo hizo sentir que podía servir más en otro sitio que estar metido en la cueva. Yo te digo, iglesia, en el nombre de Jesús, que salgas de la cueva. No sé cuál es la cueva que tú estás viviendo.
No sé cuáles son los problemas. Tu cueva puede ser hasta tu propia casa, hermano. Que estás encerrado en tu casa y no quieres saber nada de nadie. Es más, ni de tu propia familia a veces. Hoy te digo en el nombre de Jesús que salgas. Que le digas al Señor: Señor, hoy tengo que ser libre en el nombre tuyo, Jesús. Iglesia, Dios no te trajo aquí para morir en frustraciones, para morir en depresiones, para morir en deshonra. Te trajo aquí para ser una valiente y un valiente del Señor. Te trajo aquí para levantar en el nombre de Jesús su santo lugar. Te trajo a este lugar para que puedas ser la ejecutadora de la palabra de Él y poder ser un instrumento útil en las manos de Él. Elías, Dios lo usó en gran manera, pero ese fue el tiempo de Elías. Hoy es el tiempo tuyo. Hoy es el tiempo mío. Que nos levantemos y digamos: Señor, hoy sí, Señor, con tu ayuda, Señor, lo haré. La cueva no es el fin. Oiga bien, la cueva no es el fin, es el punto de inicio a lo que Dios quiere hacer contigo. Que es un inicio, nuevos tiempos, nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos retos espirituales. La cueva no es el fin, es el inicio. Porque después de que salió Elías de ahí, salió ese hombre, vamos, empoderado. Cuando David salió de la cueva, ¿salió qué? Empoderado. Cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? Le dio redención a toda una humanidad. Imagínese usted que el Señor le pregunte: ¿qué haces aquí? ¿Qué le va a decir esta mañana a usted? Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Renuncio a toda negatividad. Renuncio a todo fracaso, Señor. Renuncio a todo lo que no es tuyo, Señor, en mi vida. Renuncio a las críticas. Renuncio, Señor, a lo que realmente ha detenido el proceso en mi vida, Señor. Y declaro, Señor, que yo salgo victoriosa, que yo salgo victorioso, que me levanto en tu nombre. Yo te digo en el nombre de Jesús, iglesia, que salgas, porque aún te queda camino que recorrer. Te quedan muchas cosas por vivir en el nombre de Jesús. Te quedan muchas cosas por hacer en el nombre de Jesús. Que salgas y que le digas al Señor: aquí estoy, aún con mis miedos, pero lo voy a hacer, Señor. Que me voy a equivocar, pero lo voy a hacer. Que me voy a caer, pero me voy a levantar, Señor. Que me voy a trompezar, pero esa piedra me va a ayudar para poder formar un muro para que nada venga en contra mía, Señor. Pero ayúdame. Dame la fuerza. No pienses que estás sola. Oye, hay gente que oró por ti. Hay gente que clamó por ti y por mí. Y cuando esa gente oró por ti, tú entendiste que era el tiempo de salir y poder decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora te toca a ti orar por otras personas que están necesitando el amor de Cristo. Ahora te toca a ti hacerlo. Yo siempre digo: yo soy producto de una oración y me siento bendecido, porque yo sé que la que oró por mí sigue orando por mí. Y usted también tiene que empezar a orar por alguien. No sé si el Señor le ha puesto una carga a veces sobre orar por alguien. Déjame decirte que no descansas hasta que veas lo que Dios quiere hacer en esa persona. Unge sus ropas, bendice sus zapatos, bendice sus manos. Mi esposo oraba hasta por mi ropa, hermano. Por eso digo que soy parte de una oración. Porque yo estaba metido en una cueva que me creía el yo y el mundo no existe para mí. Hasta que Dios puso una mujer idónea a mi lado, que me ayudara a entender la dirección y corregirme de los malos caminos que quizás llevaba. Y ahí está mi esposa. No le gusta que hable de esto, pero me ayudó a salir de esa cueva, porque yo no quería salir de esa cueva, hermano. ¿Sabe? En la cueva ya me había acomodado. Cuando usted se acomoda en la cueva, hermano, no quiere salir. Estaba a gusto. Aquí nadie me dice nada, hago lo que yo quiero. ¿Y qué?
Yo soy yo y que no se metan con mi vida. ¿Cuánto hemos dicho eso? Que nadie se meta en mi vida. Y peor ¿quién es este para meterse en mi vida? Pero cuando alguien te ama, hermano, en este caso fue mi esposa, pero saben, hay un amor más arriba de una esposa, de un esposo, de un hijo, de una hija, que se llama Dios. Cuando ese amor entra y esa oración llega, ¡pua!, tiene que haber un rompimiento en el nombre de Jesús. Y cuando digo que somos producto, porque la oración llega, hermano. A veces queremos que en el momento, recordemos Elías, cómo quería que Dios se manifestara, con luces, con detalles y con todo. Y llegó el momento, porque no es cuando ella quiso, es cuando Dios quiso. No es cuando Elías quiso salir de la cueva, es cuando Dios le preguntó: ¿qué haces allí? Sal, muchacho, que hay gente allá afuera esperando que tú hagas el trabajo que te encomendé. Y dice la palabra que el hombre salió. Mi esposa sabe que oraba por mis zapatos, hermano. Que estos zapatos busquen la dirección de la iglesia. Que esta ropa se vista para ir a la iglesia. Y yo en mi cueva, hermano, Agustito. Me gustaba mucho, hermano, la Fórmula 1. No sé si a ustedes les gusta la Fórmula 1, los que somos hombres aquí. Prefería quedarme, oiga bien, en mi cueva viendo la Fórmula 1 que venir a la casa de papá Dios. Y mi esposa se venía. Ahí me di cuenta que le importaba más Dios que yo. Oye, ¿cómo es esto?, dije yo. Para ella es más importante Dios que yo. Pues yo voy a ir a conocer ese Dios. Yo voy a ir a ver qué me puede dar ese Dios. Oye, iglesia, yo de pequeño conocía de Dios. Lo conocía, pero no había tenido una experiencia con él. Elías dice la palabra que tuvo muchas experiencias físicas, espirituales. ¡Buah! Hasta hizo que oró por ceguera y hubo ceguera. Imagínense el poder que tenía de parte de Dios. Y aún así el hombre se escondió. Entonces, cuando Dios te saca de la cueva, hermano, no es para que tú digas: ay, salí de la cueva y mira. No, es para que tú sirvas a Dios. Es para que tú entiendas que Dios te sacó de ese proceso para que ayudes a otros. Yo te invito a ponerte sobre tus pies. Yo no sé la cueva que el enemigo te ha metido o la que tú te has metido, pero déjame decirte en el nombre poderoso de Jesús que hay una salida, que hay una esperanza, y que Él te está diciendo: hija mía, hijo mío, oiga bien, ¿qué estabas haciendo allí? Porque a partir de ahora vas a hacer cosas diferentes. Porque a partir de ahora nuevos proyectos se te vendrán. Porque a partir de ahora un nuevo ciclo va a empezar en tu vida. Una nueva etapa. Recuerde, la cueva no es el lugar de muerte, es el lugar de reparación y perfección para Dios después mostrarte de la joya preciosa que hizo en ti, que hizo en mí. Si tú estás pasando un momento difícil, si estás pasando que te has sentido sola, solo, yo te invito a que pases al frente. Si estás metido en una cueva y que le dices al Señor: Señor, hoy yo renuncio a esa cueva, porque esa depresión a mí no me va a hundir, porque esa enfermedad a mí no me va a hundir, porque ese temor a mí no me va a matar, Señor. Porque es necesario que salgas, dice el Señor. Porque es necesario que reconozcas Elías entendió que mientras había aliento en su vida, había propósito. Las hermanas que han pasado, mientras hay aliento en su ser, déjenme decirles, hermanas, que hay propósito y que hay un tiempo nuevo, que hay un tiempo nuevo, que hay un tiempo nuevo.
Siento en el espíritu que hay una cueva de depresión. Acá es una mujer, me dice el espíritu, que aunque esté acompañada se siente sola, que aunque esté acompañada es atormentada. Oh, santo Dios. Dios no se va a manifestar en estruendo, en fuego, en un viento pasible. Solamente escucha la voz de Dios. La iglesia que está atrás, solamente ore. Ore. Espíritu Santo de Dios, hazlo tú como lo haces siempre, Señor. Solo tú conoces, Padre. Sopla otra vez, Señor, sobre este lugar.